¿Alguna vez te has detenido a preguntarte cuándo fue la última vez que tu esposo realmente te extrañó? ¿Cuándo fue la última vez que te buscó? No solo porque necesitaba algo, sino porque de verdad quería tu compañía, tu conversación, tu cariño. Si esa pregunta removió algo en tu interior y te hizo apretar un poco el pecho, estás en el lugar indicado. Hoy quiero hablar contigo de algo que parece sencillo, pero que puede transformar por completo la dinámica de tu matrimonio. Sé que estás aquí porque algo no va bien. Tal vez sientas que te has vuelto invisible en tu propia casa, que tu presencia se convirtió en rutina, que te transformaste en esa persona siempre disponible, siempre allí, siempre lista para atender las necesidades de todos, menos las tuyas. Y en medio de todo eso, te perdiste. Te volviste tan presente que, paradójicamente, te volviste ausente. Ausente de ti misma, ausente del corazón de tu esposo, ausente de tu propia vida. Déjame contarte sobre Marina, una mujer de 54 años que vino a mi consulta hace unos meses. Llegó con los ojos cansados y me dijo algo que marcó profundamente mi corazón. Doctora, me convertí en un mueble de mi propia casa. Mi esposo solo se da cuenta de que existo cuando algo falla. Cuando la cena no está lista, cuando la ropa no está planchada, cuando los compromisos no están organizados. Fuera de eso, es como si fuera transparente. Marina se había dedicado tanto a ser la esposa perfecta que olvidó ser la mujer deseada. Y tú, querida, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente vista por tu esposo? No como la organizadora del hogar, no como la madre de los hijos, no como la solucionadora de problemas, sino como la mujer que eres. ¿Cuándo fue la última vez que demostró que tu ausencia haría diferencia en su vida? Si te cuesta recordarlo, es porque ha llegado la hora de aprender juntas el poder de hacerse extrañar. Hacerse extrañar no es un juego, no es manipulación ni chantaje emocional. Hacerse extrañar es rescatar tu propio valor. Es recordar que eres una persona completa, con sueños, deseos y necesidades que merecen ser reconocidos y respetados. Es dejar de estar siempre disponible para ocupar el lugar de quien tiene una vida propia, rica e interesante. Recuerdo a Claudia, 52 años, casada desde hacía 28 años, que me dijo: él llega a casa, enciende la tele, revisa el móvil, cena y se va a dormir. Los fines de semana es fútbol, una cerveza con los amigos o algún arreglo en la casa. Me siento como una empleada que vive bajo el mismo techo que él. El matrimonio de Claudia se había convertido en una sociedad de conveniencia, donde cada uno cumplía sus funciones, pero el amor, el deseo y la complicidad habían desaparecido hace mucho tiempo. ¿Y sabes cuál fue el punto de inflexión en su vida? Fue cuando se dio cuenta de que se había vuelto tan predecible que su esposo ni siquiera consideraba la posibilidad de que ella no estuviera allí. Era como el aire, esencial, pero invisible. Y a las personas invisibles no se las extraña porque nadie nota cuando no están. Ahora, te invito a cerrar los ojos un momento e imaginar la siguiente escena. Sales de casa una mañana de sábado. No dejas nota, no avisas a dónde vas, no organizas el almuerzo, no separas su ropa. Simplemente sales a vivir tu propia vida. ¿Cómo crees que reaccionaría tu esposo? ¿Se preocuparía? ¿Sentiría curiosidad? ¿O ni siquiera notaría tu ausencia hasta la hora del almuerzo, cuando descubriera que no hay comida lista? La respuesta a esa pregunta te dice todo sobre el lugar que ocupas hoy en su corazón. Y si la respuesta te duele, si te hace darte cuenta de que te has convertido en parte de la decoración, es hora de cambiar eso juntas. Hacerse extrañar comienza con una decisión interna: dejar de anularse para agradar a los demás. Atendí a Rosana, 49 años, que había dedicado tanto a ser la esposa ideal que ni siquiera sabía cuáles eran sus propios gustos.
Cuando le pregunté por su restaurante favorito, guardó silencio durante largos minutos antes de admitir: siempre elijo según lo que le gusta a él. Y al preguntarle por sus hobbies, respondió: me gusta lo que lo hace feliz. Rosana se había borrado a sí misma en nombre del matrimonio. ¿Y tú puedes decirme ahora, sin pensar en tu esposo, cuáles son las 5 cosas que más te hacen feliz? ¿Qué sueños tienes que no lo incluyen? ¿Qué lugares te gustaría visitar? ¿Qué actividades te harían sonreír sola? Si te costó responder, es porque también te perdiste en el camino. La primera lección para hacerse extrañar es redescubrir quién eres, más allá de esposa. Eres una mujer completa, con historias, experiencias, sueños y deseos propios. Tienes derecho a ocupar espacio en el mundo, a tener tus propias opiniones, tus propias ganas, tus propios momentos de placer y realización. Déjame contarte de Valeria, 55 años, que decidió tomar clases de baile después de 30 años de matrimonio. Su esposo al principio se burló: eso es cosa de mujer soltera, pareces ridícula. Pero Valeria persistió. ¿Y sabes qué pasó? Por primera vez en décadas, llegaba a casa radiante, hablando de algo que la entusiasmaba, brillando con una energía que él no veía hace años. Y por primera vez en mucho tiempo, él sintió curiosidad por lo que hacía, con quién hablaba, por qué estaba tan feliz. Cuando tienes vida propia, pasiones e intereses que te llenan independientemente de él, te vuelves automáticamente más interesante. Tienes temas distintos para compartir, vuelves a sonreír genuinamente, recuperas esa chispa en la mirada que lo atrajo cuando se conocieron. Pero atención, querida, hacerse extrañar no es ausentarse de forma abrupta o cruel, no es crear conflictos innecesarios, ni abandonar tus responsabilidades. Es crear un equilibrio saludable entre estar presente para la familia y estar presente para ti misma. Conocí a Elena, 51 años, que me dijo: doctora, tengo miedo de salir de mi zona de confort. ¿Y si él no me extraña? ¿Y si está más feliz sin mí cerca? Ese miedo es real y comprensible. Muchas mujeres viven ese terror silencioso de descubrir que su presencia no es tan importante como creían. Pero aquí va la verdad. Si tu esposo realmente no te extraña cuando empiezas a vivir tu propia vida, eso no habla de tu valor como mujer, habla del estado de su relación. Y conocer la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en una ilusión. Un matrimonio saludable está hecho de 2 personas completas que eligen compartir sus vidas, no de una persona que se anula para servir a la otra. Cuando te vuelves dependiente emocionalmente, cuando tu felicidad depende totalmente de su atención y aprobación, no estás amando, te estás volviendo adicta a alguien. El amor verdadero es cuando 2 personas independientes eligen estar juntas porque se suman, porque se complementan, porque la vida es más rica e interesante con la presencia del otro. La dependencia emocional es cuando te borras y necesitas validación constante para sentirte valiosa. Una mujer que sabe hacerse extrañar es una mujer con sus propias fuentes de alegría, sus propios logros, sus propios momentos de plenitud. No está desesperada por atención porque ella misma se valora. No está necesitada de cariño porque ella misma se da cariño. Atendí a Isabel, 58 años, que se había casado muy joven y nunca había vivido sola, nunca había tomado decisiones importantes sola, nunca se había descubierto como individuo. A los 58 sentía que no sabía quién era más allá de esposa de Juan. Durante nuestras sesiones, empezó a redescubrir sus gustos, sus opiniones, sus sueños enterrados por décadas. ¿Y sabes qué pasó? Juan, acostumbrado a una Isabel, sumisa y predecible, de repente se encontró con una mujer con opiniones propias,
que tomaba decisiones independientes, que sonreía por razones que él no controlaba. Y eso despertó en él algo que llevaba años dormido: la curiosidad, el interés, el deseo de conquistarla de nuevo. Hacerse extrañar es volverse interesante otra vez. Es tener historias que no se limiten a la rutina doméstica. Es brillar con luz propia, no solo reflejar la luz de los demás. ¿Cómo hacerlo en la práctica? Primero, entiende que los cambios reales son graduales. No te despertarás mañana siendo otra persona por completo. Eso sería chocante para todos, incluida tú misma. Empieza pequeño. Elige una actividad que siempre quisiste hacer, pero nunca hiciste. Un curso, un hobby, un grupo de lectura, clases de yoga, voluntariado, algo solo tuyo, que te conecte con otras personas y experiencias fuera del hogar. Recuerdo a Patricia, 50 años, que tomó un curso de cocina italiana, no para cocinar mejor a su esposo, sino porque siempre soñó con Italia y pensó que aprender sus recetas sería un buen comienzo. En las clases conoció gente interesante, habló de viajes, de sueños, de la vida más allá de las obligaciones domésticas. Al llegar a casa, Patricia lo hacía con los ojos brillando, hablando de las recetas, de las historias que escuchó, de los planes que estaba haciendo. Su esposo, acostumbrado a una Patricia que solo hablaba de cuentas, hijos y problemas de la casa, quedó intrigado por esa nueva versión de su esposa. El segundo paso es aprender a decir no, sin culpa. ¿Cuántas veces aceptas algo que no quieres solo para evitar conflicto? ¿Cuántas veces pones las necesidades de todos sobre las tuyas? Hacerse extrañar también es establecer límites saludables. Esto no significa volverte egoísta o insensible. Significa reconocer que tú también tienes derecho a tiempo, energía y recursos propios. Significa entender que una relación sana requiere reciprocidad, no sacrificio unilateral. Conocí a Celia, 53 años, que jamás había pasado un fin de semana sola en 25 años de matrimonio. Ella siempre organizaba la vida de él, las comidas, los compromisos. Un día una amiga la invitó a un retiro de yoga en otra ciudad. Celia tenía muchas ganas de ir, pero se sentía culpable solo de pensar en dejar a su esposo solo 2 días. Hablamos de esa culpa y ella se dio cuenta de que infantilizaba a su esposo, como si él no pudiera cuidarse 48 horas. Decidió ir. ¿Y sabes qué pasó? Él no solo sobrevivió, sino que descubrió que podía resolver sus propios asuntos perfectamente. Más importante aún, cuando Celia volvió, radiante y renovada, él notó que lo había extrañado de una forma que no sentía hace años. No extrañaba a quien lo cuidaba, sino a la mujer que eligió para compartir su vida. Otro aspecto esencial para hacerse extrañar es cuidar tu autoestima y tu apariencia. No hablo de volverte superficial, ni de seguir estándares inalcanzables. Hablo de cuidarte con el mismo cariño que cuidas a los demás. ¿Cuántas veces te arreglas con esmero solo para salir con él? ¿Cuántas veces te miras al espejo y te gusta lo que ves? ¿Cuándo fue la última vez que compraste una prenda bonita para ti, no porque la necesitaras, sino porque la merecías? Teresa, 54 años, dejó de cuidarse tanto que ni ella se reconocía. Siempre vestía la misma ropa gastada, no cuidaba su cabello, no usaba maquillaje ni perfume. Cuando le pregunté por qué, respondió: ¿para qué? Mi esposo ni se da cuenta. Ahí está el problema. Ella tampoco se estaba dando cuenta de sí misma. Cuidar la apariencia no es vanidad, es autoestima. Es decir, al mundo y a ti misma: me valoro, merezco cuidado y atención. Cuando te cuidas, cuando te sientes bonita, cuando te sientes bien en tu propia piel, eso se refleja en todo, en tu forma de caminar, de hablar, de relacionarte. ¿Y sabes qué? Cuando comienzas a valorarte, los demás también comienzan a valorarte más, incluido tu esposo.
Puede que no note conscientemente que te estás cuidando más, pero sentirá que hay algo diferente en ti, algo que lo atrae de nuevo. Pero debo hacer una pausa para hablar de algo delicado. No todos los matrimonios pueden salvarse. A veces, el problema no es que no sepas hacerse extrañar. A veces, intentas extrañar a quien ya decidió, consciente o inconscientemente, que no quiere más el matrimonio. Atendí a Sonia, 56 años, que probó todo lo que hemos conversado. Volvió a cuidarse, desarrolló nuevos intereses, estableció límites saludables, creó una vida propia rica e interesante. ¿Y sabes qué descubrió? Que su esposo no estaba nada interesado en esa nueva versión de ella. De hecho, parecía incómodo con los cambios, como si prefiriera la versión antigua y sumisa. En este caso, hacerse extrañar tuvo un propósito aún más importante. Mostró a Sonia que merecía muchísimo más de lo que recibía. Descubrió que podía ser feliz sin él, que tenía mucho que ofrecer al mundo y que su vida no debía girar en torno a alguien que no la valoraba. Por eso, querida, cuando empieces esta journey, prepárate para cualquier resultado. Puede que tu esposo despierte y redescubra a la mujer maravillosa que tiene a su lado. Pero puede que descubras que mereces un amor más generoso, más presente, más recíproco. Y está bien. A veces, hacerse extrañar nos enseña que no necesitamos quedarnos donde no somos realmente deseadas. A veces, hacerse extrañar nos da el coraje de elegirnos a nosotras mismas. Ahora hablemos de algo práctico, cómo lidiar con la resistencia. Porque cuando empieces a cambiar, cuando comiences a ocupar tu propio espacio, es probable que encuentres resistencia. Tu esposo puede confundirse, irritarse o incluso intentar sabotearte para que vuelvas al patrón anterior. Lucía, 52 años, me contó que cuando empezó a salir sola los fines de semana, su esposo comenzó a inventar compromisos de última hora. Fingía estar enfermo, hacía berrinches como un niño. Él estaba acostumbrado a una Lucía siempre disponible y no sabía cómo lidiar con esa nueva versión de ella con vida propia. Es importante comprender que esa resistencia es normal. Por años, crearon una dinámica en la que tú eras quien se adaptaba, quien cedía, quien siempre estaba allí. Cuando rompes esa dinámica, es natural que cause incomodidad inicial. La clave es mantenerte firme en tus nuevos límites, sin ser agresiva ni defensiva. Explica tus cambios con calma, pero no pidas permiso para vivir tu propia vida. Eres adulta, persona libre, y tienes derecho a decidir sobre tu tiempo y energía. Una frase que enseño a mis pacientes es: cariño, te amo mucho, pero también necesito amarme a mí misma. Simple, clara e imposible de refutar. Otro punto clave es no usar tus nuevas actividades como arma contra él. No hagas tus salidas o tus intereses para castigar o provocar celos. Hazlo porque genuinamente quieres hacerlo, porque te hace bien, porque mereces tener una vida rica e interesante. La diferencia es sutil, pero fundamental. Cuando haces algo para provocar una reacción en él, sigues poniendo a él en el centro de tu vida. Cuando haces algo simplemente porque quieres, te pones en el centro de tu propia vida, justo donde deberías estar. Hablemos ahora de la importancia de la comunicación en este proceso. Hacerse extrañar no significa volverte misteriosa o inaccesible emocionalmente. Significa tener una vida propia tan plena que tu presencia sea una elección, no una obligación. Carmen, 51 años, me dio una lección hermosa. Antes me quedaba en casa esperando a que mi esposo llegara para tener alguien con quien hablar. No tenía nada interesante que contar porque mi vida estaba vacía. Ahora, cuando él llega, tengo historias, experiencias, cosas que me entusiasmaron durante el día. Nuestra conversación es mucho más rica. Esa es la diferencia entre hacerse
extrañar de forma saludable y hacerlo de forma manipulativa. Cuando tienes una vida propia interesante, automáticamente eres alguien más interesante. No necesitas fingir misterio ni crear dramas, simplemente tienes más capas, más profundidad, más cosas que compartir. Y aquí va algo que puede parecer contradictorio, pero es fundamental. Al aprender a hacerse extrañar saludablemente, también aprendes a estar presente con mayor intensidad. Porque cuando no estás desesperada por su atención, cuando no necesitas validación, puedes ofrecer atención de calidad cuando están juntos. Antes, quizá te pegabas a él cuando llegaba para compensar la sensación de invisibilidad. Ahora, puedes darle espacio para que también tenga sus momentos, y cuando se conectan, es por elección mutua, no por desesperación de uno de los dos. Esto crea una dinámica mucho más sana. En lugar de una relación de dependencia, construyen una interdependencia saludable. Dos personas completas que eligen compartir su vida porque eso enriquece la experiencia de ambos. Ahora quiero hablar de algo que tal vez sea el aspecto más desafiante de esta journey: lidiar con el miedo. Miedo a que no le guste la nueva tú. Miedo a que prefiera una versión más sumisa. Miedo a descubrir verdades sobre la relación que no estás preparada para enfrentar. Ángela, 57 años, me dijo algo que nunca olvidaré. Doctora, tengo miedo de ser yo misma. ¿Y si yo misma no soy suficiente para él? Esa frase resume el drama de millones de mujeres que pasaron décadas moldeándose para agradar y perdieron de vista quién eran realmente. Pero aquí va la verdad. Si siendo auténticamente tú no eres suficiente para él, entonces él no es suficiente para ti. Un hombre que solo te ama cuando estás anulada no te ama. Ama tener a alguien conveniente en su vida. El amor verdadero celebra tu individualidad, alienta tus sueños, apoya tu crecimiento. El amor verdadero no te disminuye, te expande. Si estás con alguien que necesita que seas pequeña para sentirse grande, no estás en una relación amorosa, estás en una relación de poder. Y esto me lleva a un punto crucial. A veces, hacerse extrañar nos muestra que intentábamos salvar algo que lleva muerto mucho tiempo. A veces, descubrimos que nos aferrábamos a la ilusión de un matrimonio mientras éramos extraños compartiendo techo. Sé que esto puede dar miedo. Sé que después de tantos años juntos, la idea de descubrir que quizá ya no son compatibles puede parecer devastadora. Pero piensa así: ¿no es mejor conocer la verdad y tener la opción de decidir con conciencia que seguir viviendo en una ilusión que te hace infeliz? Beatriz, 59 años, me buscó tras 35 años de matrimonio porque sentía que se había convertido en una extraña para sí misma. Durante nuestro trabajo juntas, fue redescubriendo sus gustos, sus pasiones, sus sueños. Y en el proceso, vio que ella misma había cambiado mucho desde los 24 años. Su esposo, en cambio, siguió igual. Mismos gustos, mismas opiniones, misma visión del mundo. No había crecido, no se había permitido transformarse. Beatriz se dio cuenta de que eran incompatibles, no por conflicto, sino por estancamiento. En ese caso, hacerse extrañar sirvió para mostrar que quizá era hora de tomar caminos distintos, y está bien. A veces, el mayor acto de amor es reconocer que dos personas pudieron ser perfectas en una etapa, pero ya no encajan en la siguiente. Eso no significa que los años juntos se desperdiciaron. Significa que fueron un capítulo valioso en la historia de cada uno, pero no necesariamente el capítulo final. Volvamos ahora a los casos en que el matrimonio puede renovarse. Porque muchas veces lo que debe morir no es la relación, sino la dinámica tóxica instaurada con los años. Fernanda, 54 años, me contó su hermosa transformación.
Ella y su esposo llevaban 30 años en rutina mortal. Él trabajaba, ella cuidaba el hogar, casi no hablaban. El sexo había desaparecido, los fines de semana eran silencio frente al televisor. Cuando Fernanda empezó a crear vida propia, volvió a estudiar, hizo nuevos amigos, viajó sola a lugares que siempre quiso. Su esposo al principio se incomodó, pero poco a poco vio a su esposa viva, interesante, deseable. ¿Y sabes qué hizo él? Empezó a cuestionarse su propia vida. Se dio cuenta de que también se había acomodado, que dejó de crecer, de soñar, de desafiarse. Inspirado por la transformación de ella, él también buscó sus pasiones. El resultado, se redescubrieron como personas y por ende como pareja. Recuperaron temas de conversación, curiosidad mutua, proyectos en común, pero ahora desde dos individualidades fuertes, no desde dos personas vacías tratando de completarse. Ese es el poder de hacerse extrañar de manera saludable. No se trata de crear distancia por crear, sino de crear espacio para que cada uno florezca como individuo, para que cuando se encuentren tengan algo genuino que ofrecer. Ahora quiero que imagines cómo sería tu vida si aplicaras todo esto. Imagínate llegando a casa tras un día verdaderamente tuyo, haciendo cosas que te llenan, conectándote con personas interesantes, siendo tú misma. Imagínate mirarte al espejo y sonreírle a la mujer que ves. Imagínate con energía para dar porque también te alimentas emocionalmente. Imagínate deseada, no porque siempre estés disponible, sino porque eres genuinamente interesante y atractiva. Esa mujer que imaginas no es fantasía, es tú, es quien siempre fuiste bajo capas de condicionamientos y sacrificios. Es quien puedes volver a ser cuando decidas que mereces ser feliz. Hacerse extrañar no es jugar ni manipular, es reconocer tu valor y vivir según ello. Es volverte tan interesante, tan plena, tan valiosa, que tu presencia sea un regalo, no una obligación. Y si en el proceso descubres que algunas personas no merecen tenerte en sus vidas, está bien. Mejor descubrirlo ahora, cuando aún tienes tiempo para elegir, que seguir desperdiciando tus mejores años con quien no te valora. Mereces ser amada, deseada, respetada y valorada. Mereces una vida rica, interesante y satisfactoria. Mereces hacer falta a quienes realmente importan. Todo comienza con una decisión: dejar de anularte y empezar a valorarte. Dejar de vivir para los demás y comenzar a vivir tu propia vida. Dejar de suplicar amor y atraerlo con tu propio brillo. Esa decisión puede tomarse ahora mismo. No importa tu edad, ni cuánto tiempo llevas en esta situación, ni los años que creas haber perdido anularte. Lo que importa es que sigues aquí, con vida, y aún tienes tiempo para reescribir tu historia. Como una flor que brota en el cemento y alcanza la luz, tú también puedes encontrar el camino de regreso a ti misma y florecer tras años enterrada bajo expectativas ajenas. Tu vida es tu obra de arte más importante. Eres artista y obra al mismo tiempo. Nunca es tarde para retomar el pincel y pintar tu vida con los colores que elijas. Si este video tocó tu corazón, si algo de lo conversado resonó en tu alma, haz algo por mí y sobre todo por ti. Comparte este mensaje con una amiga que también necesite recordar su valor. A veces, lo más generoso que hacemos por otra mujer es recordarle lo valiosa que es, lo mucho que merece ser amada y lo fácil que puede reempezar. Recuerda, no necesitas ser perfecta para ser amada, no necesitas anularte para ser aceptada, no necesitas suplicar para hacer falta, solo necesitas ser tú misma, la versión más auténtica, plena y brillante de ti. El mundo espera conocer a esa mujer increíble que eres. Tu esposo espera redescubrir a la fascinante mujer que eligió un día, y tú misma esperas reencontrarte con quien realmente eres. La jornada empieza ahora.
La vida que mereces te está esperando. Yo estaré aquí, apoyándote, creyendo en ti y celebrando cada paso que des hacia tu propia felicidad, porque mereces hacer falta, mereces ser amada, mereces ser feliz y sobre todo mereces ser tú.